Capítulo 4. Cuando Isla observó la casa de Lord Polgate se sintió desilusionada, debido a que él parecía tan acaudalado y poseía caballos tan excelentes. Ella se había imaginado que debería vivir en una de esas enormes mansiones georgianas que su madre le describiera con tanta frecuencia. También había visto fotografías de ellas en las revistas. En cambio pensó, una casa construida a principios del siglo desagradablemente ostentosa con una multitud de altillos y ventanas. No tenía una belleza simétrica como Isla esperaba. Con frecuencia había leído descripciones muy vívidas de tales casas en el Illustrated London News o en The Graphic, aunque pensaba que pertenecían a un mundo en el que nunca entraría. Sabía que algunas de sus compañeras de escuela vivían en casas similares. Ellas le habían hablado de las fiestas en el jardín que sus padres ofrecían en el verano y de los grupos de huéspedes que pasaban días enteros durante el invierno asistiendo a comidas y cenas de tipo festivo. Isla se había sentido siempre muy ajena a todo eso, y aunque nunca les describió la casita en la que vivía con sus padres, no sentía envidia de ellas, solo curiosidad. Cuando Lord Polgate le dijo que la iba a llevar a su finca en el campo, se le ocurrió que ahora podría conocer de cerca las casas de las cuales escuchara hablar tanto. La joven había aprendido muy bien a saber valorar aquello que era arquitectónicamente bello y bien proporcionado. La amplia mansión de Lord Polgate no era ninguna de las dos cosas. Por cortesía desde luego no le dijo lo que pensaba al respecto, aunque sí expresó su admiración por la belleza de los jardines llenos de colorido que rodeaban la casa. Al mismo tiempo le inquietó pensar que tal vez estaba haciendo algo incorrecto al hospedarse con Lord Polgate en el campo. Le pareció extraño que él no se lo hubiera comentado antes de salir de Londres para traer con ella sus propias pertenencias. Se la había llevado de una manera tan precipitada que Isla apenas si tuvo tiempo de ordenar sus ideas. Si no hubiera sido tan arrebatada, ciertamente habría considerado la invitación desde otro punto de vista. No obstante, cuando él se refirió a la ropa de sus familiares, ella se dijo que estaba siendo muy tonta. Tal vez algunos de ellos vivirían allí y sería agradable conocer gente de su propia edad. Cuando el carruaje se detuvo al frente de la casa, una alfombra roja fue extendida sobre la escalinata exterior. Había también una gran cantidad de lacayos con libreas muy elegantes adornadas con trencillas doradas. Estoy seguro de que debe estar hambrienta, observó Lord Polgate. Yo lo estoy. Habrá una copa de champaña esperándola en la sala, aunque primero supongo que deseará usted quitarse el sombrero. Sí. Eso me agradaría mucho, contestó Isla. Un lacayo la condujo escalera arriba hacia el descanso donde esperaba el ama de llaves. Esta parecía idéntica a la que había visto en la casa de Lord Polgate en Londres. No mostró sin embargo amabilidad en su actitud cuando condujo a la joven por el corredor. Casi al final de este abrió una puerta y entraron en lo que a Isla le pareció una habitación magnífica. Era ciertamente muy grande y parecía estar llena de muebles de talla, incrustados y decorados. Todos tenían manijas de oro muy bien pulidas. La cama, cubierta con cortinajes, era también en tono dorado y muy rebuscada. El marco del espejo que había en el tocador estaba rodeado por numerosos ángeles tallados en madera y dorados que sostenían guirnaldas de flores. Sin duda era una habitación muy impresionante y hermosa, pensó Isla, pero a ella no le causó ningún impacto. Con voz nada cálida el ama de llaves le indicó dónde estaba el lavamanos, en el cual había una jarra con agua tibia. Le proporcionó también un peine y un cepillo para que se arreglara el cabello. La mujer la veía con tanta desaprobación que Isla se preguntó si resentiría que Lord Polgate llevara huéspedes a la casa porque le daban trabajo extra. En realidad no estaba tan preocupada por el ama de llaves como por sí misma. ¿Cómo puedo hospedarme aquí si no tengo siquiera un camisón para dormir?, se preguntó. Pensó que era una falta de consideración de parte de Lord Polgate no haberle dado tiempo para empacar lo mínimo indispensable. Al mismo tiempo tenía la incómoda sensación de que debía haber permanecido en Londres para estar cerca de su padre. Si él recobra la conciencia y no estoy allí, lo va a considerar muy extraño, pensó. Decidió que debía tratar de convencer a Lord Polgate de llevarla de regreso a Londres esa misma tarde. Pero cuando intentó abordar el tema con él ya estando abajo, Polgate contestó:
¿Cómo puede ser tan insensata, querida mía, para desear quedarse sola en su casa? Pero, ¿y si papá recupera el conocimiento? Nunca me perdonaría el haberlo dejado enfrentarse a la situación sin nadie de los suyos a su lado. Podía desde luego haberse quedado en mi casa de Londres, señaló Lord Polgate como si tal idea se le acabara de ocurrir, pero el doctor me aseguró que no había posibilidad de que el enfermo recobrara el conocimiento antes de mañana, y estoy seguro de que un poco de aire fresco le sentará muy bien a usted. Todo parecía muy lógico. Sin embargo, Isla siguió sintiéndose incómoda, principalmente por la forma en que Lord Polgate la miraba. Cuando bajó por la escalera pensando en cómo convencerlo de llevarla de regreso a su casa, él había tomado su mano en la suya. Una vez más, para sorpresa de Isla, la había besado. «Es usted encantadora», exclamó. «Nunca he visto a una mujer tan hermosa y tan primaveral. Por esto sé, querida mía, que este marco es el adecuado para su juventud y no en el que se sentó anoche». Isla trató de sonreír, pero resultaba difícil hacerlo cuando Polgate aún retenía su mano en la de él y su rostro parecía incómodamente próximo al suyo. Él por fin la soltó y la convenció de beber un poco de champaña. «Ahora vamos a pasarla bien», sugirió. «Usted va a ser una niña muy valerosa y a no inquietarse demasiado por su padre, quien está en las manos del mejor médico de Inglaterra. En cambio, debe mostrarse un poco agradecida conmigo porque estoy procurando su bienestar». «Estoy muy agradecida», repuso Isla. Él la había hecho sentir como si hubiera sido descortés, así que Isla se apresuró a decir: «Si no le he expresado mi gratitud es porque me siento un poco desconcertada por la precipitación con lo que todo está sucediendo, pero créame que en verdad estoy muy agradecida». «Ya me lo podrá demostrar más tarde», dijo Lord Polgate. Ella no supo cómo interpretar sus palabras, mas en esos momentos el mayordomo anunció que la comida estaba lista y él la condujo a un amplio comedor. Se sentaron ante una mesa que hubiera podido acomodar con facilidad a 20 o 30 comensales y que en consecuencia hizo que Isla se sintiera pequeña e insignificante. En cambio, Lord Polgate parecía sentirse muy a gusto. La comida, que era excelente, les fue servida en platos de plata y charlaron sobre teatro y su gran éxito en el Oxford. «Charles Morton ha ganado mucho dinero con él», comentó Lord Polgate. «Supongo que usted sabe que originalmente era una vieja posada para diligencias cuya existencia se remonta al siglo XVI. Isla se sintió súbitamente interesada. «Papá jamás me comentó eso», dijo, «porque él casi nunca habla del teatro de variedades». «Supongo que Kenway ha tratado de mantenerla alejada de los escenarios», comentó Lord Polgate. «¿Y quién puede reprochárselo? Usted es demasiado bonita para mezclarse con toda esa farándula». «A mí me pareció anoche», observó Isla con un tono de indecisión, «que no era tan fascinante como yo había pensado». «Eso se debe a que estaba en el escenario y no de espectadora. Para quienes como yo nos encontrábamos entre el público, usted estaba tan hermosa que al principio no creí que pudiera ser real». Isla sonrió. «¿Pensó realmente que era yo parte de un cuadro? Un cuadro que yo hubiera querido poseer. Pero como no puedo colgarla en la pared, he hecho lo más aproximado a eso trayéndola aquí». Isla pensó que el hombre pretendía ser gracioso, sin embargo habló con seriedad y ella se apresuró a decir: «Es muy bondadoso de parte suya y veo que tiene usted pinturas excelentes por doquier. Me costaron una fortuna, pero supongo que usted no está tan interesada en cuadros como en joyas. Mamá y yo fuimos a conocer las joyas de la corona en la Torre de Londres. ¿No deseó poder probarse una corona? A mí me parecía muy ostentoso». Mamá comentaba que sentía compasión por la reina cuando tenía que usar una y por las damas que usan tiaras por la noche. Una vez más Isla estaba pensando en las ilustraciones que había visto en las revistas. «No creo que le quedara bien una tiara», contestó Lord Polgate, «pero en cambio un collar de perlas sería muy apropiado. O tal vez preferiría uno de diamantes». «Como es muy improbable que pueda yo poseer cualquiera de los dos», sonrió Isla, «es algo en lo que nunca he pensado». «Entonces piense en ello ahora, porque cuando volvamos a Londres le compraré un collar y brazaletes que compitan con el brillo de sus ojos». Isla lo miró con fijeza pensando que estaba bromeando. Enseguida captó que lo decía como si eso fuera lo que en verdad quería hacer y contestó a toda prisa: «Desde luego está usted bromeando. Lo que me gustaría es contemplar su hermoso jardín».
Pero yo prefiero contemplarla a usted, exclamó Lord Polgate. Había una nota en su voz y una expresión en su rostro que la hicieron sentirse temerosa. Cuando terminaron de comer les sirvieron café y pusieron una copa de oporto frente a Lord Polgate. Los sirvientes se retiraron y de pronto Isla se sintió perdida. Estaba sola en aquella enorme habitación con un hombre anciano y repulsivo que decía cosas muy extrañas que no alcanzaba a comprender. Tenía la certeza de que solo la estaba bromeando. Al mismo tiempo hablaba en tono muy circunspecto y resultaba difícil saber qué contestar a cuanto decía. Como si él comprendiera que iba demasiado aprisa, preguntó: ¿qué le gustaría hacer? Siento que haría demasiado calor en el jardín. Tal vez prefiera venir a las caballerizas para ver mis ejemplares. Me encantaría hacer eso, repuso Isla con ansiedad. Lord Polgate consultó el reloj. Ya es demasiado tarde para montar hoy, sobre todo después del viaje que hicimos para llegar aquí. Pero seleccionaremos los caballos que montaremos mañana. Estoy seguro de que la señora Blofeld, el ama de llaves, puede encontrarle un traje adecuado. Creo que debo volver a Londres mañana, insistió Isla con voz trémula. No quiero que papá despierte sin que yo esté presente. Hablaremos de eso mañana por la mañana, le prometió Lord Polgate. Cuando salieron del comedor tuvo la incómoda sensación de que iba a ser muy difícil regresar a Londres. Ansió con desesperación haber insistido en quedarse con su padre. Sin embargo se olvidó de todo excepto de las monturas cuando llegaron a la caballeriza. Ciertamente había allí una impresionante colección de caballos de buena clase, perfectamente entrenados. Siempre que Isla había tenido oportunidad de cabalgar en el parque Hyde ambicionó las briosas monturas de las damas elegantes que casi siempre iban acompañadas de caballeros muy bien vestidos con los que paseaban cabalgando por Rotten Row. Se detenían a charlar con sus amigos que viajaban en carruajes abiertos o caminaban por los senderos del parque. La joven nunca lo había confesado a su madre, pero con frecuencia ansiaba ser una de las debutantes que iban en los carruajes y cuyos padres parecían conocer a cuánta persona montaba, viajaba en carruaje o caminaba por el bello lugar. Eso hacía que el parque pareciera como un íntimo salón de recepciones. Desafortunadamente ella y su madre nunca encontraban a nadie conocido. Isla y Lord Polgate fueron de un pesebre a otro hasta que por fin él dijo que era tiempo de volver a la casa porque quería que ella descansara antes de cenar. Cenaremos temprano, querida mía, expresó, y entonces quiero hablar de usted. Me temo que ese es un tema de conversación muy aburrido, contestó Isla. Sería mucho más interesante hablar de milord, y debido a su conturbación dijo: pensé que tendría usted amistades hospedadas en su casa o tal vez familiares suyos. ¿Llegarán a tiempo para la cena? La única persona que tengo como invitada es a usted, y así es como lo deseo. Un día ofreceré una fiesta en su honor, pero por el momento la quiero toda para mí. Ella lo miró sorprendida, pero no se atrevió a decirle que no sabía lo que quería decir con eso. En cambio apresuró el paso hacia la casa. Ya he enviado un mensaje a la señora Blofeld, comentó cuando llegaron al vestíbulo, para que le busque algo apropiado para usar esta noche durante la cena y que la haga verse todavía más hermosa de lo que se ve en este momento. Muchas gracias, repuso Isla con timidez. De pronto, debido a que imaginó que él iba a besarle de nuevo la mano, subió por la escalera a toda prisa y caminó por el corredor que conducía a su habitación. Allí estaba una doncella a la que no había visto antes para ayudarla a quitarse el vestido. Como era evidente que se esperaba que se acostara, no se sorprendió cuando le proporcionaron un lindo camisón adornado con encaje. Se lo puso y se metió en la cama. Como estaba exhausta después de todas las emociones vividas durante las últimas horas, se quedó dormida. Cuando Isla despertó, dos doncellas llevaban una bañera a su habitación. Después de que la llenaron con agua templada que habían acarreado en grandes latas, Isla bajó de la cama. El agua estaba perfumada y había enormes toallas de tela afelpada olorosas a lavanda con las cuales secarse. Todo era muy lujoso y pensó que debía recordar todos los detalles para contárselos a su padre porque sabía que lo divertirían. Una vez que terminó de bañarse, la señora Blofeld, el ama de llaves, entró llevando dos vestidos. Aquí tiene usted para escoger, señorita, dijo con voz fría e indiferente. Tal vez milord preferiría que se pusiera usted el blanco.
Es muy bondadoso de su parte, dijo Isla con un tono que mostraba su timidez. Espero que la sobrina de su señoría o la persona a quien pertenece este vestido no se enfade porque me lo prestaron. La señora Blofeld no contestó, pero emitió un sonido desagradable. Debido a que no se le ocurrió nada más que decir, Isla permitió que la doncella le trajera una camisa de seda adornada con encaje. Era tan suave y atractiva que no protestó, aunque pensó que hubiera preferido usar la suya. Después le trajeron un par de medias de seda finísimas. Eran tan transparentes que temió que si las usaba podía romperlas y expresó con timidez: «Será mejor que use las mías». «Estas son las medias que le gustan a su señoría», contestó la doncella. A Isla le pareció un comentario fuera de lugar. No obstante, guardó silencio porque su atención fue captada por un par de ligas color de rosa que servían para mantener a las medias en su lugar. Estaban hechas del más fino satén y bordadas con pequeños corazones hechos de diamantina. «¡Qué bonitas son!», exclamó. «Están hechas a mano, señorita», explicó una de las doncellas. «Me parece demasiado trabajo para algo que no se ve», comentó Isla riendo, y no se percató de que las doncellas intercambiaban una mirada maliciosa. Poco después le trajeron, en lugar de la crinolina confeccionada con huesos de ballena a la que ella estaba más o menos acostumbrada, dos enaguas que tenían volante tras volante de fino encaje desde la rodilla hasta el suelo. Imaginó que eran, como la crinolina, para dar forma y cuerpo a la falda del vestido. Cuando las doncellas le pusieron observó que era mucho más elaborado que cualquier vestido usado por su madre o por ella. Estaba formado por volantes de seda bordeados con punta de encaje muy fino y un gran cuello del mismo material pero mucho más ancho y bordado con perlas. Isla se miró en el espejo y, al saber que jamás podría pagar un vestido tan costoso como ese, exclamó involuntariamente: «Es precioso y le prometo que seré muy cuidadosa con él». «Eso sería una verdadera sorpresa para mí, señorita», dijo la señora Blofeld. «¿Sorpresa? ¿Por qué?», preguntó Isla. «Algunas de las jóvenes son en extremo descuidadas y después de que uno de estos vestidos ha sido usado, la costurera tarda mucho tiempo en repararlo». «¿Cómo es posible que sean tan poco escrupulosas con algo tan bonito?», preguntó Isla, y no captó la expresión que había en los ojos de la señora Blofeld. El ama de llaves salió de la habitación para llevarse el vestido que Isla no iba a ponerse. La doncella, una mujer de edad madura, quien estaba arreglándole el cabello, observó: «Usted es muy joven, señorita. ¿Sabe su madre que está aquí sola?». «Mi madre está muerta», contestó Isla, «y mi padre está muy enfermo. ¿Y no hay ningún otro lugar a donde pudiera ir? Yo quería quedarme en Londres para estar cerca de mi padre, pero ahora su señoría insiste en que me quede aquí hasta mañana». Ella estaba frente al espejo. Al levantar la mirada pudo ver el rostro de la doncella a través de él. Notó que la mujer apretaba los labios como si se obligara a callar algo que pugnaba por decir. Casi como si supiera lo que la mujer estaba pensando, Isla dijo: «Me parece extraño hospedarme aquí sin equipaje, pero cuando su señoría me dijo que íbamos al campo pensé que se trataba solo de dar un paseo corto. No tenía idea de que iba yo a pasar aquí la noche». «Sin duda alguna, señorita, estaría usted mucho mejor en Londres», comentó la doncella. Algo en la forma en que habló hizo que Isla sintiera deseos de preguntarle por qué, pero en ese momento entró de nuevo el ama de llaves. «Si está usted lista, señorita», dijo, «su señoría la está esperando ya abajo». «Entonces no debo hacerlo esperar, ¿verdad? Muchas gracias por ayudarme». Se volvió hacia la doncella y añadió: «Y gracias por arreglarme el cabello». Fue muy amable de su parte. Se dirigió hacia la puerta y, como ninguna de las mujeres habló, salió al corredor y empezó a caminar, pero pudo escuchar el comentario de la doncella: «Si usted me lo pregunta, es incalificable. Ella es demasiado joven». Isla empezó a avanzar con más lentitud. Hubiera querido volver para preguntar a la doncella qué había querido decir con eso, pero como el ama de llaves estaba allí dudaba mucho de que se lo dijera. Al bajar por la escalera iba preguntándose, inquieta:
¿Qué significaba lo que había escuchado? También pensó en las jóvenes que habían roto vestidos como el que ella llevaba puesto en el pasado. El vestido le parecía a Isla flamante y pensó que el ama de llaves debía estar exagerando y que había dicho eso porque no le gustaba la idea de tener que prestárselo. Lord Polegate estaba esperando en el mismo salón en el cual habían bebido la champaña cuando llegaron. Vestía traje de etiqueta pero no parecía tan elegante ni mucho menos tan apuesto como su padre. Pensó que en realidad la ropa de etiqueta lo hacía verse aún más decrépito de lo que pareciera durante el día. Se quedó mirándola mientras caminaba hacia él. Cuando llegó a su lado Isla le hizo una reverencia. Él extendió la mano para tomar la suya diciendo: así es como quería que se viera y cómo va a verse también en el futuro. La joven no hizo ningún comentario y él continuó diciendo: tengo una sorpresa para usted. No vamos a cenar en el comedor grande, sino en el más pequeño, un saloncito que uso algunas veces cuando estoy solo. Venga, quiero mostrárselo. Al decir aquello deslizó la mano de ella a través de su brazo y la condujo a lo largo de un pasaje al final del cual había un pequeño comedor. Isla pensó que era mucho más cómodo y acogedor que aquel en el que habían comido. Había una pequeña mesa redonda en el centro decorada con flores y velas que iluminaban la habitación confiriéndole un toque íntimo y a la vez atractivo al lugar. Parecía, recordó, como una escena que había visto en una de las obras teatrales a las que solía llevarla a su madre. Lord Polegate insistió en que tomara una copa de champaña pero Isla no tenía deseos de hacerlo. Él bebió varias copas antes que se sentaran a la mesa. La cena fue servida por 2 sirvientes nada más en lugar de los 4 que los habían atendido a la hora de la comida. Ahora como tengo que llamar con la campanilla entre un platillo y otro podemos charlar a nuestro gusto, comentó Lord Polegate. Es imposible hacerlo cuando los sirvientes están escuchando todo cuanto uno dice. ¿Qué importa si escuchan lo que nosotros hablamos?, preguntó Isla. Cuando te haga el amor no quiero testigos, contestó Lord Polegate. Lo miró sorprendida y al ver la expresión en los ojos de él dijo con rapidez: eso es algo que su señoría no debe hacer. ¿Por qué no? Porque acabamos de conocernos y iba a decir, usted es muy viejo, pero comprendió que eso sonaría insolente. Se limitó a decir: usted no sabe nada de mí. Sé todo cuanto pretendo saber. Que eres la mujer más hermosa que he conocido en mi vida, y también la más encantadora. Su voz se hizo más profunda al agregar: me has cautivado y voy a hacerte muy feliz, además te daré una vida muy cómoda y placentera en el futuro. Yo soy muy feliz con papá, pero tu padre está enfermo. Es muy posible que esté incapacitado por mucho tiempo, así que naturalmente yo tengo que velar por ti. Cruzó por la mente de Isla la idea de que si su padre estaba enfermo y no podía trabajar por mucho tiempo no tendrían ningún ingreso para sobrevivir. Aunque el dinero de la función de beneficio había cubierto varias de las cuentas pendientes, aún restaban otras y ella se había quedado solo con unas cuantas libras para los gastos diarios. Podremos hablar de eso más tarde, señaló Lord Polegate. Por ahora quiero que disfrutes de tu cena. Fue una excelente comida, pero Isla empezaba a sentirse invadida por el temor. Era muy inocente y no se daba cuenta del peligro en el que se encontraba. Al mismo tiempo le desagradaba la forma en que Lord Polegate se dirigía a ella y sus lisonjas la preocupaban. Cuando los amigos de su padre habían ido a su casa expresaron a su madre exagerados cumplidos. Y sin embargo nunca le habían hablado como Lord Polegate lo hacía ahora, ni la miraban de tal forma que ella sentía que debía cubrirse los senos con las manos. Debido a que no quería atemorizarla, Lord Polegate empezó a hablar con ella de otras cosas como lo hiciera durante la comida. Pese a ello Isla se daba cuenta de que él no apartaba la vista de ella. Sentía que su temor iba en aumento y que le subía por todo el cuerpo hasta llegar a su garganta. Cuando la cena terminó Lord Polegate bebió su copa de oporto y exclamó: ahora tengo una sorpresa para ti. Estoy seguro de que es algo muy peculiar de esta casa que no has visto en ninguna otra. ¿Qué es?, preguntó Isla con inquietud. Él se levantó de su asiento, se acercó a la pared recubierta con paneles de madera que había atrás de él y presionó los dedos contra una parte de la madera tallada. Con gran asombro de Isla se abrió un panel revelando una puerta secreta que conducía a una pequeña escalera de caracol que ascendía por el interior de la casa. Una escalera secreta.
exclamó. ¡Qué emocionante! Con frecuencia he oído hablar de ellas, sobre todo en casas que pertenecieron a los realistas cuando huían de los soldados de Cromwell. La casa desafortunadamente no fue construida en esa época, contestó Lord Polgate. Esta es una pequeña innovación que yo hice instalar. Y ahora quiero que subas y veas qué hay al final de ella. Debido a que estaba interesada y aquello era mejor que escuchar los molestos cumplidos de Lord Polgate, Isla subió por la angosta escalera. La siguió y como tenía la incómoda sensación de que podía verle los tobillos se dio mucha prisa. En lo alto encontró que había otra puerta disimulada seguramente pero que estaba abierta en esos momentos. Salió por ella y se encontró con gran asombro en su propio dormitorio. Era lo último que hubiera esperado, y no obstante no había la menor duda de que era el mismo lugar donde había estado esa tarde con sus adornados muebles, la cama de cortinajes y los ángeles alrededor del espejo. ¿Qué te parece?, preguntó Lord Polgate atrás de ella. Es mi dormitorio. Claro que lo es, contestó él. ¿No es muy inteligente de parte mía irse a la cama de esta forma divertida? Había cerrado el panel secreto detrás de él y se acercó a Isla diciendo: debes admitir, Isla, que he sido muy paciente, pero ahora quiero besarte y enseñarte, mi hermosa y pequeña dama del cuadro, todo lo que hay que saber sobre el amor. Cuando expresó eso, Isla comprendió de pronto que esto era lo que ella debió haber anticipado y que había sido muy ingenua. Retrocedió diciendo: no, por favor. No debe hacer eso. ¿Por qué no? Porque, como ya le dije, no nos conocemos lo suficiente. Yo sé de ti todo cuanto necesito saber, y como te considero la mujer más fascinante que he descubierto en mucho tiempo, evitaré que te escapes de mis manos. Isla lanzó un leve grito y se alejó de él huyendo hacia el lado opuesto de la cama. Por favor. No debe mirarme de esa manera y tampoco estar aquí en mi dormitorio. Yo sé que papá no lo aprobaría. Como tu padre no puede cuidar de ti en este momento, debes permitir que yo ocupe su lugar. Se hizo el silencio mientras Isla permanecía de pie con la cama entre ellos a modo de protección y los ojos clavados en el rostro del hombre. Ella no entendía con claridad lo que él intentaba hacer, pero estaba terriblemente asustada. Tienes que confiar en mí, dijo Lord Polgate. Debes creer que cuidaré de ti y eso es algo que me encantará hacer. Caminó acercándose a Isla y ofreció: tendrás los más hermosos vestidos que sea posible obtener. Te cubriré de joyas, usarás tu propio carruaje y los caballos más finos que pueda yo comprar. Lo que es más, querida niña, cuando haya terminado de enseñarte todo acerca del amor, descubrirás que es algo muy placentero. Yo ignoro lo que su señoría está diciendo, dijo Isla con desesperación, y no deseo ninguno de esos lujos. Yo sé que es indebido que usted me los ofrezca. ¿Indebido? Nunca es indebido que una mujer se vista como corresponde a su belleza o que viva en una casa que constituya un marco idóneo para ella. Se sentó en la cama y se inclinó hacia ella diciendo: me niego a permitir que sigas viviendo en esa horrible casucha de la que te recogí. Tengo una casa en el bosque de San Juan que es infinitamente superior a la tuya y donde tendrás tus propias doncellas. Vamos, Isla, sé sensata y considera lo que te estoy ofreciendo. Hubo un leve silencio antes que, con un valor que ella misma no sabía que poseía, Isla dijera, sobreponiéndose al miedo que sentía: yo sé, milord, que lo que me está ofreciendo es muy perverso y que escandalizaría a mis padres si se enteraran de ello. Los labios de Lord Polgate hicieron una mueca como si le divirtiera lo que ella había dicho. Creo que te has olvidado, dijo, que si, como sospecho, tu padre está endeudado, y que actor no lo está, y no podrá trabajar en varios meses, encontrarás muy difícil vivir sin tener que comer. Había una sonrisa burlona en su rostro al continuar hablando. Y como él te ha mantenido oculta por tanto tiempo, dudo mucho que tengas amistades. Yo puedo cuidarme sola, repuso Isla en tono valeroso. Lo creo muy improbable, y de cualquier modo intento cuidar de ti. Se levantó de la cama y se acercó con lentitud hacia donde la joven estaba del otro lado de ella. Ahora sé comprensiva, querida mía, dijo él. Extendió las manos para apoderarse de la muchacha. Isla lanzó un leve grito de horror y se apartó a toda prisa. Él se aferró al amplio cuello de su vestido y ella escuchó cuando se rasgaba al momento de correr hacia el otro lado de la habitación. Fue entonces
como si la neblina que había cubierto su mente se hubiera despejado, que supo interpretar lo que la señora Blofeld había querido decir sobre los vestidos rotos. Comprendió asimismo por qué le habían puesto las medias y las ligas color de rosa que le gustaban a su señoría, y supo también por qué la doncella había dicho que era incalificable y que ella era demasiado joven. Al pensar en todo eso sintió impulsos de gritar y seguir gritando sin detenerse. Después, cuando él empezó a acercarse a ella con lentitud, comprendió, y eso aumentó su horror, que Lord Polegate estaba disfrutando de su resistencia, la estaba persiguiendo y acorralando como los cazadores persiguen y acorralan al animal que van a cazar, seguros de que su presa no lograría escapar. No tenía prisa y una sonrisa dibujaba sus gruesos labios, indicio de que él estaba muy seguro de su victoria final y de que Isla no lograría escapar. Trató de gritar y pensó que iba a desmayarse porque le era imposible respirar. Entonces se dijo que no debía ceder con tanta facilidad. Era preciso que luchara contra él hasta que muriera de horror. Él se había acercado más e instintivamente la joven retrocedió hacia la pared que había a espaldas suyas. Al hacerlo dio contra algo duro y se dio cuenta de que era el pomo del picaporte. Estaba temblando de forma tan violenta que le costaba trabajo pensar. Pero cuando ella lo miró con ojos que parecían llenar todo su rostro por lo desmesurados que estaban, él se detuvo. «Te deseo, Isla», exclamó, «e intento poseerte. Puedes pelear conmigo pero yo te venceré». Su voz sonó como trueno. Enseguida dijo en un tono más bajo, casi hipnótico: «Ven a mí. Yo haré que vengas a mí». Sería una pena arruinar ese lindo vestido. Por la forma en que lo expresó, Isla se sintió segura de que era algo que ya había dicho antes a otras mujeres. Ahora, frente a él con solo unos cuantos pasos separándolos, se preguntó con desesperación qué podía hacer. ¿Cómo podía salvarse? «Ayúdame, mamá, ayúdame». Sintió que su oración era un desesperado grito de auxilio y que si fallaba tendría que ir a él como le ordenaba. Con una voz que no sonaba como la suya, Isla dijo: «Me hace intimidarme con su mirada, dese la vuelta y tal vez lo obedezca». Él se rió victorioso. Era la risa de un hombre que siente que ha logrado su objetivo. «Muy bien», aceptó él. «Ven a mí por tu propia voluntad y nunca te arrepentirás de haberlo hecho». Se dio la vuelta al decir eso y con la rapidez de un ciervo asustado, Isla hizo girar el pomo de la puerta. Tuvo un momento de temor de que pudiera estar cerrada con llave, pero la misma estaba adentro y la puerta se abrió. Salió por ella, la cerró con fuerza y echó a correr. Bajó precipitadamente por la escalera. Había 2 lacayos en el vestíbulo. Por fortuna para ella, la puerta del frente estaba abierta porque 2 lacayos más estaban enrollando la alfombra roja que había sido colocada sobre la escalinata. Isla corrió hacia la puerta casi antes que aquellos se dieran cuenta de que estaba allí. Bajó con rapidez y echó a correr por el sendero de entrada. Le pareció, cuando había avanzado apenas un corto tramo, que alguien gritaba atrás de ella, pero no se detuvo. Siguió corriendo porque sabía que si lograban recapturarla no tendría posibilidad de salvación. Jadeante llegó a las rejas de hierro forjado de la entrada. Estaban entreabiertas y salió corriendo a través de ellas en dirección al camino. Había notado cuando llegaron de Londres que las rejas de entrada a la casa de Lord Polegate daban al camino principal y no al pueblo como esperaba. Ya afuera miró a izquierda y derecha. Entonces distinguió a la distancia un carruaje que se acercaba tirado por 2 caballos. Sin pensar corrió hacia él por el centro del camino.